El vicesecretario de Hacienda del PP, el señor Juan Bravo, presentó ayer algunas propuestas que plantea su partido para facilitar el acceso a la vivienda, y para analizar estas iniciativas y abordar en general la situación del mercado inmobiliario en España tengo ya la ocasión de saludar a María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Daniel. Bueno, grosso modo, las propuestas del PP pivotan sobre la necesidad de desbloquear suelo urbanizable. El Ujú. Gobierno respondió ayer que, digamos, esa idea ya estaba contenida en la reforma de la ley del suelo que tumbó el Congreso de los Diputados a finales del pasado mes de febrero. ¿Fue un error tumbar aquella reforma? A ver, el debate sobre la ley del suelo es complejo. Lo que es innegable es que el sector llega más de una década esperando una reforma que proporcione pues una mayor seguridad jurídica, una mayor estabilidad, pero sobre todo, eso sí, agilidad en los desarrollos urbanísticos. No puede ser que en los procesos administrativos puedan llegar a durar 20 años. Y ahora es precisamente más urgente que nunca, ¿no? Porque estamos atravesando una de las mayores crisis de oferta de vivienda. No hay viviendas suficientes para dar respuesta a la semejante demanda que tenemos y estamos esperando ya desde hace pues prácticamente 2 años a que esto salga adelante. Ujú. Por ir a cifras concretas, el Banco de España estima en 600.000 las viviendas que hacen falta en España para dar Ujú. respuesta a la elevada demanda. El Partido Popular hablaba ayer de construir entre 100.000 y 150.000 al año. No sé si estas cifras coinciden con las que manejan ustedes, si es un reto posible a corto plazo y, sobre todo, qué mecanismos habría que articular para hacerlo realidad. Pues según nuestros datos que obtenemos de cruzar oferta con demanda en tiempo real, nosotros Ujú. consideramos que las cifras se quedan cortas. Nosotros estimamos que harían falta 1,8 millones de viviendas para dar respuesta a la gran demanda muy sostenida que existe. De hecho, anualmente se crean casi 250.000 hogares, por lo que se necesitaría al menos doblar esa construcción de esas 100.000 viviendas. Necesitaríamos llegar al menos a las 200.000 anuales. Evidentemente los mecanismos no son fáciles. Hay Ujú. obstáculos por los que el sector privado no puede ni siquiera doblar esa producción. Ahora mismo está en las 100.000 viviendas y para llegar a las 200.000, aunque quisiese, lo primero es la falta de suelo. El precio del suelo, la burocracia excesiva, por eso hablamos de la ley del suelo, el precio de los materiales, que se ha incrementado un 25% desde la pandemia y ahí sigue. Y quizás lo más importante, que no tenemos en cuenta y que se habla poco, es la falta de mano de obra cualificada que tenemos. Por eso mismo, si quisiéramos duplicar esta producción de vivienda, la realidad es que nos faltan manos y en estos momentos no podríamos, Daniel. Ujú. A propósito de este déficit, dio ayer el señor Bravo un dato que desde luego me llamó poderosamente la atención. Señaló Ujú. que de los 9,3 millones de viviendas que hay proyectadas, 6,8 millones están en terrenos cuyo planeamiento no ha sido desarrollado. Es decir, hablamos de cerca del 70%. Ujú. Es una Ujú. cifra muy elevada. Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, nosotros tenemos que reconocer que el proceso urbanístico en España es extremadamente burocrático y lento. La planificación de nuevos desarrollos urbanos implica pues numerosas fases administrativas que van desde la aprobación de planes parciales hasta la obtención de licencias de construcción, pero pasando también pues por la resolución de problemas de infraestructura, la gestión de la dotación de servicios públicos. Es decir, cada una de estas en largas fases puede generar todavía más retrasos y especialmente cuando los planes son, como vemos, modificados o incluso modificables por razones políticas, ambientales o sociales, nos encontramos pues en esta parálisis que al final pues tiene varios factores que se interrelacionan. Ujú. Muchos partidos, ayer lo hacía el Partido Popular, pero normalmente también es una alternativa que ponen sobre la mesa otras formaciones, hablan de incentivar la vivienda pública de precio asequible, ya sea para alquiler o para compra. ¿Esa es la mejor opción o es una opción que hay que plantearse, es decir, poner coto a las promotoras privadas, a la vivienda libre?
Nosotros consideramos que la colaboración público-privada es una de las mejores vías para fomentar la vivienda pública. Es decir, la Administración no tiene músculo financiero ni capacidad para poder construir las viviendas que necesitamos y por ello hay que llegar a un acuerdo de colaboración en el que lo público y lo privado vayan de la mano. Y Ujú. aquí tenemos un muy buen ejemplo que estamos viviendo, que es la Comunidad de Madrid, ya hace años que ha conseguido con, digamos, con éxito esa colaboración entre lo público y lo privado, construyendo viviendas de alquiler asequible en suelos de titularidad pública, con el objetivo de que, bueno, pues esos precios puedan ser más bajos que los del mercado libre. Y está funcionando. Por lo tanto, yo diría que sí, que no hace falta poner como estás preguntando, ¿no? Ese coto a las promotoras privadas. Al revés, es decir, fomentar que haya una colaboración entre lo público y lo privado, que todos rememos en una misma dirección. Mm. Y se ha demostrado que está funcionando. Hablando de remar todos en una misma dirección, de una colaboración público-privada, asistimos desde hace tiempo a un enfrentamiento entre administraciones, la central y Ujú, las autonómicas, a propósito de las políticas de vivienda, porque las recetas que pregonan unos no coinciden con las que tienen que aplicar o quieren aplicar otros. El hecho de que ujú, las competencias en materia de vivienda estén transferidas es una dificultad, entiendo, añadida a la hora de articular una respuesta común. No sé si habría que ujú. reconsiderar esa descentralización o si sería aún peor hacerlo. Vamos a ver, en principio la descentralización en vivienda diríamos que puede tener ventajas, ya que permite que podamos adaptar esas políticas a las realidades locales, ¿no? Algo que es fundamental en una situación inmobiliaria que varía mucho considerando las diferentes regiones. Por ejemplo, el mercado en Madrid no tiene nada que ver con el de Castilla-La Mancha o con, por ejemplo, el de Canarias, ¿no? Ujú. Por lo tanto, aquí sí que vemos que las dinámicas de oferta y demanda, el tipo de vivienda que se demanda, los precios varían enormemente, por lo que permitir a las comunidades autónomas que puedan gestionar sus políticas más locales, en principio, es positivo. En el momento en el que estamos, yo diría que quizás esa descentralización ha permitido despolitizar la vivienda en algunos casos. Ujú. Eh, un español necesita, depende obviamente de las ciudades, hablamos por norma general de grandes núcleos urbanos, en torno a 70.000 euros para pagar la entrada de un piso ya desde hace años, desde la burbuja de 2008, rara vez los bancos financian más allá del 80% del valor total del inmueble. Una buena Ujú. solución es que la administración cubra ese 20% y facilite las condiciones para su devolución, porque ya se está planteando ya se está ejecutando de hecho en varias comunidades autónomas. Ujú. Yo no sé si te estás refiriendo, Daniel, a los préstamos anunciados en Cataluña, que efectivamente cubren ese 20% del valor del inmueble, que Otras tienen comunidades una letra pequeña como Madrid o Andalucía que es ya lo están haciendo, es decir, dado que hay exactamente. Entonces, muchos jóvenes que no tienen esos ahorros, ujú, la administración pública pone ese dinero que lógicamente luego tú tienes que ir devolviendo. ujú. Exactamente. Hablamos de dos fórmulas diferentes. La fórmula catalana Ujú. tiene una letra pequeña, que es que todos esos inmuebles comprados mediante ese programa de ayuda pasan a ser de protección oficial para siempre y, por lo tanto, el precio está topado. Ujú. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa ayuda en forma de aval que respalde ese 20% de entrada al comprador que no tiene ahorrado frente a la entidad bancaria, hablamos de las implementaciones en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que después implementó el Gobierno. Esa ayuda es una de las mejores fórmulas para jóvenes y familias con menores a cargo también que buscan una primera vivienda y que no tienen ese ahorro en sus manos, ¿no? Entonces diríamos que, bueno, pues que es una medida positiva, evidentemente ya está ayudando a dar ese primer paso a miles de jóvenes, pero es cierto también que no basta con que la Administración cubra la entrada si Ujú. luego no tenemos viviendas suficientes disponibles a precios que deberían de ser razonables, ¿no? El Consejo de la Juventud va a presentar hoy, además en unos minutos a las 9 en punto, el Observatorio de Emancipación relativo al segundo semestre de 2024. Según un Ujú. informe que se ha publicado en las últimas horas, la juventud en España dedica en torno al 40% de su sueldo a la vivienda y la tasa de emancipación juvenil apenas alcanza el 14,8, que es la más baja desde que hay
registros. Ujú. No sé si estamos condenando los proyectos de vida de toda una generación. Pues me atrevo a decir que sí y alzando la voz. La falta de acceso a la vivienda está haciendo que muchísimos jóvenes, como bien has puesto en números, no puedan emanciparse, no puedan crear sus proyectos de vida. Y esto no solo es un proyecto o un problema económico de los jóvenes, ¿no? Es un problema también social. Es que la vivienda es la piedra angular que permite a una persona desarrollarse en plenitud, y si no conseguimos soluciones, estamos abocando a toda una generación a vivir con esa incertidumbre de no poder tener su propio hogar, ¿no? Ujú. Detrás de cada joven que quiere emanciparse y que no puede, hay un proyecto de vida que se está aplazando, y esto evidentemente tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito residencial. Además de que los jóvenes son el colectivo que más interactúa con el mercado de la vivienda, por lo tanto son los que más frustración están encontrando cuando se acercan al mercado. Mm. Un par de carpetas más que me gustaría abrir. Cuando se aborda el asunto de la vivienda, se pone el foco, por ejemplo, Ujú, de manera recurrente en los pisos turísticos. Vemos ujú. manifestaciones en la calle, algunos consistorios incluso han comenzado a regular esta forma de mercado. Me gustaría saber hasta qué punto condiciona realmente el acceso a la vivienda y, por otro lado, si consideras que es un mercado que hay que seguir interviniendo. Pues aquí, Daniel, voy a ser muy clara. Creo que hay un error de diagnóstico. Creo que se están buscando culpables que son, ¿cómo decirlo?, blancos fáciles. Es decir, si nos fijamos en los datos, en España tenemos unas 380.000 viviendas que son consideradas turísticas, ¿no? Es decir, suponen tan solo un 1,4% sobre el total del parque de viviendas que tenemos en todo el país. Por lo tanto, un 1%, bueno, vamos a decir un 2%, no es el responsable del problema que tenemos. Vámonos, por ejemplo, a una de las ciudades más turísticas que tenemos en España, en Barcelona. Los datos nos dicen que de las 800.000 viviendas que tenemos en la ciudad, tan solo un 1,3% corresponden a viviendas turísticas. Es Ujú. decir, es un porcentaje muy reducido. Si nos vamos, por ejemplo, al barrio del Raval, sube, es cierto, al 7%, pero evidentemente ese 7% que hay no es el responsable de que los precios estén subiendo, sino la falta de oferta. Por Ujú. lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este tipo de alquiler está dando respuesta a una demanda turística muy intensa. España ya es el primer país del mundo más visitado, con casi 100.000 visitantes al año, que vamos a marcar un nuevo récord este año, y por lo tanto tenemos que encontrar una regulación que sea, pues, acorde con todos los actores del mercado, ¿no? Ujú. Si esta regulación en la que estamos viviendo busca que esas viviendas turísticas, por ejemplo, pasen al mercado residencial, no tenemos garantías de que esto vaya a cumplirse. Ujú. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con la regulación y con encontrar una compatibilidad que sea sostenible entre todos los actores de este entorno urbano, ¿no? Ujú. No quiero ignorar tampoco el asunto de la ocupación, en especial la inquiocupación. No sé si está siendo un factor determinante en el mercado del alquiler, en el sentido de que muchos propietarios pueden considerar más atractivo mantener su casa cerrada o directamente venderla por miedo a alquilarla y no cobrar las rentas. La ocupación genera inseguridad, incertidumbre, afecta a los propietarios, por supuesto, que dudan de si alquilar o no sus viviendas, y por lo tanto se hace importante, es urgente implementar políticas que garanticen esa seguridad jurídica tanto de propietarios como de inquilinos que acceden a la vivienda, ¿no? Para dar unas reglas del juego claras y generar un clima de seguridad, que es lo más importante. Ujú. Y ya por último, una duda que a buen seguro tienen muchos oyentes, yo al menos la tengo. No sé cuál es el Ujú. perfil de las personas que ahora mismo se interesan por las viviendas que ofertáis, por ejemplo, en portales como Fotocasa. Te lo pregunto porque la vivienda está en máximos históricos, la Ujú. obra nueva, la de segunda mano. Si Ujú. la clase media denuncia que no puede hacer frente a esos precios, ¿de dónde procede esa demanda? Pues mira,
En estos momentos el perfil de quien está comprando es una pareja o una familia, un hombre, es bastante masculinizado, en un 56% esta compraventa, de unos 42 años de edad, que tiene un nivel socioeconómico alto. Ujú. Según nuestros estudios, el 80% de quienes están buscando vivienda y comprándola están comprando para vivienda habitual, es decir, primera vivienda Ujú. también. Y luego un 10% quiere comprar para destinar esa vivienda como segunda residencia y el 10% restante lo está dedicando a inversión, comprar para alquilar. Clase alta, hablamos, media alta. Sí, clase alta, media alta, por encima de los 2.500 euros y por lo Ujú. tanto también hemos visto una tendencia que se está acrecentando, que es cada vez la demanda está siendo, que compra, ojo, que puede comprar, no que busca, Ujú. está siendo más solvente. Es decir, está comprando ese perfil que tiene pues el dinero en el bolsillo o que tiene la capacidad de endeudarse mediante el préstamo bancario. Bueno, pues me temo que volveremos a hablar dentro de no demasiado tiempo porque creo que este asunto y este problema va para largo. María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, gracias por haber atendido la llamada de este programa. Un saludo y buenos días. Gracias a vosotros. Un saludo. Es la mañana. Es radio.